¿Qué tal, chicos? Esta es la segunda parte del tema de habilidad lectora. El presente video tiene dos ejes, el eje verde y el eje azul. Empecemos con el eje verde, el cual nos habla de herramientas que tenemos nosotros los lectores para poder analizar un texto leído, ¿de acuerdo? En concreto son 4 herramientas: subrayado, apuntes, resumen y síntesis. Vamos a hablar detenidamente de cada una de ellas de forma breve, ¿de acuerdo? Empecemos con subrayado. El subrayado es una técnica que tenemos mucho tiempo practicándola y consiste simplemente en tener una línea debajo del texto original a modo de resaltar las palabras importantes o ideas relevantes del texto original, ¿de acuerdo? Yo creo que el subrayado no demanda mucha explicación además de esa. Ahora bien, la segunda herramienta que tenemos para analizar un texto son los apuntes. Tal cual es tener un bloc de notas o una libreta aparte del texto original, en la cual vamos a apuntar con nuestro puño y letra las ideas relevantes que rescatemos del texto original, ¿de acuerdo? Entonces, subrayado, apuntes. La tercera herramienta para analizar un texto es el resumen. El resumen, chicos, es especial, ya que solemos tener la tendencia a hacer trampa al momento de hacer un resumen y por tanto el resultado es un resumen malo. Me explico. Por ejemplo, tenemos un texto y creemos que todo es importante, que todo es relevante, y entonces terminamos subrayando todo a modo de resumen, todo el texto, o la gran mayoría del texto. Entonces somos incapaces de repente de discriminar ideas del texto para quitarlas del resumen, y terminamos subrayando muchísimo del texto original. Entonces podemos rescatar dos ideas de esto: que el resumen toma mano de la técnica del subrayado, y otra es que el resumen tiene que ser muy breve, no puedes resumir todo el texto. Hay una regla que quizá no es una regla como tal, pero es una idea aproximada. Es decir, si el texto original tiene 100 renglones, por decir algo, el resumen de dicho texto de 100 renglones oscilará entre 50 renglones, más o menos. Ahora bien, la cuarta herramienta para poder analizar un texto es la síntesis. La síntesis, a modo coloquial, se puede definir como el resumen del resumen. Es decir, la síntesis es una forma más abreviada aún del texto original. Aquí tenemos el texto de 100 renglones, su resumen que más o menos tiene 50 renglones. Aquí está el mismo resumen de 50 renglones, y la síntesis es el resumen de dicho resumen. De acuerdo, esto ya más breve, 20 renglones por decir algo. Ahora bien, el eje azul, que nos habla detenidamente de cada una de estas 4 y cómo podemos lograr un buen subrayado, un buenos apuntes, un buen resumen y buena síntesis. ¿De acuerdo? Empecemos con el subrayado. ¿Qué cosas están prohibidas al momento de subrayar? Subrayar ejemplos, chicos. De forma general es prohibido de subrayar ejemplos, ya que se supone que con la explicación del texto debería bastar para entender el tema, y podemos evitar leer o subrayar ejemplos. Otra cosa que está prohibida al momento de subrayar es subrayar párrafos completos, ¿de acuerdo? En este caso mejor no subrayar nada, pues el párrafo ya está escrito como tal. La idea de subrayar es rescatar lo relevante, lo ideal, ¿de acuerdo? Normalmente, en un párrafo, la idea principal está al inicio y al final se encuentran los ejemplos. Esta regla no se cumple siempre, entonces, pero puede ser una aproximación para saber qué parte del párrafo podemos subrayar normalmente. Otro error al momento de querer subrayar es que lo hacemos sin leer previamente, es decir, al momento mismo en que estamos leyendo por primera vez un texto, lo vamos subrayando. Y eso es un error. Se tiene que leer, reflexionar, una segunda lectura para después subrayar. Pasamos a la herramienta de apuntes. ¿Cómo se puede lograr un buenos apuntes? Tenemos que apuntar las ideas relevantes, no pretender apuntar todo lo que se dice o todo lo que se lee. Tenemos que preguntar o investigar lo que no entendamos, repasar los apuntes después de la clase para poder afianzar el conocimiento. Tu apunte tiene que ser legible, es decir, cualquier persona además de ti puede leer y rescatar tu apunte. Que va muy de la mano a este punto con el último, acerca de apuntes, que está prohibido inventar abreviaturas, como aquí es un ejemplo. ¿De acuerdo? Cualquiera tiene que poder leer tus apuntes. Pasemos a explicar la herramienta de resumen. ¿Cómo se logra un buen resumen? Tienes que leer antes de hacer el resumen. Entonces leo el texto sin resumir, sin nada. Lo reflexiono, después de una segunda o tercera lectura, para ahora sí poder resumirlo. Tienes que resumir solamente las ideas principales del texto y rescatar las palabras nuevas para poder investigarlas o preguntarlas después y comprender enteramente la profundidad del conocimiento que te quiere transmitir el texto. Finalmente, vamos a explicar la síntesis.
¿Cómo se logra una buena síntesis? Recuerden que es el resumen del resumen. Se puede tomar mano del parafraseo. El parafraseo es explicar con tus palabras una idea que tú leíste. No tienes que respetar en la síntesis las palabras originales del texto. Puedes utilizar tus propias palabras. Y finalmente en la síntesis puedes rescatar las ideas principales. Espero que les haya servido el tema. Hasta pronto.